Buenas tardes y bienvenidos a Visión Multipolar, su programa de análisis y opinión a la vanguardia internacional. Quien les habla, Rosalba Lobue Antico. Hoy estaremos conversando y analizando sobre el multilateralismo y la multipolaridad. ¿Es la Guerra Fría del siglo XXI? Visión Multipolar es un programa de análisis del acontecer internacional que se encuentra a la vanguardia de la integración de los pueblos y las potencias emergentes para la construcción del multilateralismo, el desarrollo sostenible y la diplomacia bolivariana de paz en el mundo multipolar. Visión Multipolar es la visión del mundo, pero con pensamiento profundo y espíritu de grandeza de la Venezuela potencia. Para iniciar este primer programa, haremos un resumen informativo y sus análisis de los acontecimientos internacionales más relevantes de los últimos días. Escuchemos a nuestro canciller Jorge Arreaza en la Organización de las Naciones Unidas. A la Asamblea General de Naciones Unidas y decir que lo hemos logrado, lo logramos, Presidenta, lo logramos, equipo de la Secretaría General. Contamos con un día para celebrar el multilateralismo y la diplomacia de paz. Esto es fundamental, sobre todo en este momento. Permítame leer la declaración del Movimiento de Países No Alineados. Somos 120 Estados miembros y sus pueblos que nos dirigimos a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas durante esta histórica reunión de alto nivel para conmemorar, para celebrar por vez primera el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia de Paz. Agradecemos a la señora Presidenta de la Asamblea General por convocar esta sesión y por todos sus esfuerzos continuos a lo largo de su mandato para lograr que nuestra Organización de Naciones Unidas sea relevante una vez más para todos los pueblos, lo cual necesariamente implica asegurar que tengamos un multilateralismo fuerte, eficiente, para abordar de la mano en conjunto los múltiples y complejos temas que enfrentamos en el mundo de hoy. Asimismo, reconocemos la presencia aquí entre nosotros de la jefa del gabinete del secretario general, Su Excelencia señora María Luisa Ribeiro Viotti, y otros altos representantes que hoy nos acompañan. Señora Presidenta, Excelencias, el Movimiento de Países No Alineados ha considerado por largo tiempo que existe la urgente necesidad de promover, defender y fortalecer el multilateralismo y los procesos multilaterales de toma de decisiones a través de la estricta adhesión a los propósitos y principios consagrados en nuestra Sagrada Carta de las Naciones Unidas. Luego de escuchar la intervención de nuestro canciller Jorge Arreaza ante la Organización de Naciones Unidas en el establecimiento de esta fecha histórica para el mundo, para los países, en el proceso de construcción del multilateralismo y la construcción de una diplomacia de paz. Esta diplomacia de paz, la cual estaremos todos unidos construyendo el nuevo aparato internacional, la nueva institucionalidad a nivel internacional y su ratificación en cuanto al compromiso de la Carta de las Naciones Unidas. Nuevamente debemos recordar que en el escenario internacional tenemos la construcción de un gran proyecto multipolar de multilateralidad como lo es la Franja y la Ruta de la Seda. Este proyecto impulsado por China y continuado armónicamente con la Federación de Rusia. Tenemos un video en donde el presidente Vladimir Putin expresa sus palabras sobre este fenómeno mundial. Está
claro que la implementación del proyecto a gran escala del Cinturón y la Ruta de la Seda, que está siendo promovido por nuestros colegas chinos, se ha diseñado para fortalecer la cooperación creadora entre los estados de Eurasia. El objetivo de este proyecto es asegurar un desarrollo armonioso y sostenible y el crecimiento económico en todo el espacio euroasiático. La parte rusa ha subrayado en repetidas ocasiones que la iniciativa del presidente de la República Popular China coincide con la idea rusa de crear una gran asociación euroasiática, que precisamente implica la integración de las integraciones. En palabras del presidente Vladimir Putin, este gran proyecto de integración para la construcción de nuevos corredores del desarrollo del siglo XXI, liderado por China a través de la Franja y la Ruta de la Seda afroeuroasiática, interconectará también muchos otros países de Latinoamérica y el Caribe. Allí podemos observar cómo cada vez más en este segundo encuentro internacional, más que nunca se está construyendo la multipolaridad, el multilateralismo en el marco de la diplomacia de paz, en una relación ganar-ganar y el impulso de la cooperación económico-comercial en beneficio y por el desarrollo de los pueblos. Un proyecto de gran magnitud que viene construyéndose a nivel mundial, donde sus principales actores no solamente es Rusia y China, sino también progresivamente se integran ya hoy por hoy más de 120 países del mundo, activamente de los 5 continentes, y construyendo esa diplomacia de los pueblos, el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y la continuidad de la especie humana en el marco del respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos. No podemos olvidar que en los próximos días se celebra un aniversario más del triunfo sobre el fascismo. Este 9 de mayo recordaremos cómo finalizó la Segunda Guerra Mundial y ello produjo a su vez el nacimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, organismo que en este momento está dirigiendo un rol protagónico en cuanto a garantizar la seguridad y preservar la paz en el mundo, en donde Venezuela hoy por hoy es protagonista de estas discusiones y de evaluar el camino hacia la construcción de los instrumentos internacionales que puedan regular las relaciones internacionales. Pero ello también detonó ese 9 de mayo del 1945 y en sus años subsiguientes detonó la gran confrontación entre dos superpotencias. Estados Unidos y la Unión Soviética confrontaron en distintos escenarios, produciéndose lo que hoy conocemos como la Guerra Fría. Esta Guerra Fría, la cual finalizó en su primera etapa en 1991 junto con la disolución de la Unión Soviética. Para analizar estos temas, tendremos como invitado en la próxima parte al constituyente Fernando Soto Rojas. Ya venimos. Nuevamente en su programa Visión Multipolar y recordando el tema que analizaremos el día de hoy es la multipolaridad, el multilateralismo, una nueva excusa para la Guerra Fría del siglo XXI. Y con ello, el día de hoy contamos con el constituyente Fernando Soto Rojas, quien ha sido y es un referente histórico en dos etapas de la historia de Venezuela y del mundo.
el perejimenismo, el puntofijismo y la revolución bolivariana. Bienvenido, Fernando Soto Rojas, a nuestro programa Visión Multipolar. Bueno, primero un saludo a toda la audiencia de Visión Multipolar, que es un programa necesario porque hay que tener una visión global del mundo y de lo que está pasando en Venezuela y en la región del mundo. O sea que yo saludo y además el honor que ustedes han tenido conmigo de aperturar este programa, que esperamos que contribuya a despertar conciencia antiimperialista en una situación muy compleja, muy difícil y muy exigente de estos tiempos que nos ha tocado vivir en el mundo. Sí, entonces para comenzar, tenemos una fecha histórica en este momento, que estamos en víspera de su celebración, y es nada más y nada menos que el fin del fascismo, la victoria sobre el fascismo, y es este 9 de mayo cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. Fernando, en tu análisis, en tu haber, ¿qué significa este momento histórico para Venezuela, para la humanidad? Pero hoy por hoy, esos ejemplos, esos aprendizajes de esta guerra, de esta Segunda Guerra Mundial y su posterior nacimiento de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de la Paz de las Naciones Unidas, pero más allá de ello, ¿estamos ante un escenario de una guerra fría? Bueno, la Segunda Guerra Mundial se dio en el periodo 1939-1945 y la batalla decisiva fue la llamada Batalla de Stalingrado, donde hubo una confrontación entre el ejército de Hitler, el ejército nazi de Hitler, que era el ejército más poderoso del capitalismo en la época, y el ejército soviético liderizado por el mariscal Stalin. Este libro de un oficial inglés, Anthony Bevan, Stalingrado, es un oficial que hace un estudio minucioso años después porque toma el archivo soviético y el archivo alemán y muchas referencias, incluso gente sobreviviente de la época. Un libro que yo recomiendo para tener una visión de cómo fue el movimiento táctico en ese combate que duró unos cuantos meses allí a lo largo del río Volga en Stalingrado. Creíamos que con la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, el 9 de mayo de 1945, la humanidad transitaría un mundo de paz, de libertad y de democracia. Y en ese sentido se hizo el esfuerzo supremo de organizar a todas las Naciones Unidas sobre la base de un reglamento, pues. Pero 70, 80 años después, eso ha sido violado tremendamente, esencialmente por la expresión máxima del capitalismo y el imperialismo norteamericano, en la lucha por hegemonizar al mundo, porque los norteamericanos creen que en este siglo XXI el presidente Trump puede ser fiscal, juez y policía del mundo. No, el mundo del siglo XXI es un mundo muy complejo y muy exigente, pero es un mundo multipolar en el cual se ha roto la unipolaridad yanqui y entramos en un mundo en el cual hay una paridad atómica estratégica mundial. Evidente, el monopolio de las armas atómicas y de los cohetes intercontinentales ya no lo tienen los yanquis como hace 50, 60 años. Sus organizaciones políticas que lo fundamentaban, la socialdemocracia, el socialcristianismo y el fascismo, que llegaron a su mayor esplendor con Kennedy, con Truman, con Dwight Eisenhower, o con Konrad Adenauer en Alemania, o en el caso venezolano con Caldera y Rómulo Betancourt, que son expresiones de esas tres grandes corrientes, o con el fascismo, con Hitler y Mussolini, están en descomposición ideológica y política. El tercer elemento de poderío es el control mediático mundial. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, en el caso venezolano, todo el sistema de televisión, de radio y televisión estaba bajo el control totalmente de ellos. Y el mundo también, pues, con las grandes cadenas de comunicación. Hoy en día con los satélites, con la aparición de la República Popular China, la Federación Rusa, la Unión Europea, ese mundo ha sido compartido. Y finalmente el control de la economía mundial a través del dólar, que ha tenido un papel importante. Hoy en día el dólar, cuando uno revisa históricamente los acuerdos de 1944 en Bretton Woods,
la hegemonía que intentó con el gobierno de Nixon de poner el comercio mundial a través del petróleo, a través del dólar, hoy en día eso está en plena declinación histórica. De manera que esos 4 elementos conforman una crisis muy seria y por eso están desesperados. Programas como este tienen que contribuir a despertar conciencia y buscando los elementos esenciales que rigen las contradicciones del mundo de hoy. Ahora bien, ¿qué observamos? En este proceso histórico, en este hilo histórico, no podemos dejar de lado el rol de Venezuela para la época de la Segunda Guerra Mundial y fue como uno de los países exportadores de petróleo, cómo Venezuela le proveía de petróleo a los Estados Unidos y al Reino Unido precisamente para financiar esta Segunda Guerra Mundial. Y ello implicó la amenaza inminente de Alemania contra los tanqueros venezolanos. Ese momento histórico, el contexto político de Venezuela para aquel momento en donde se estaba dando una batalla histórica entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y la confrontación contra este imperio nazi. ¿Qué es importante comprender y analizar? Luego de la Segunda Guerra Mundial se da el conflicto según Mao Zedong, el conflicto de la bipolaridad, el conflicto entre dos grandes potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y ello a su vez dio la naciente Guerra Fría, esta Guerra Fría que se desencadenó en el caso de Vietnam concretamente. Usted acaba de mencionar varios elementos, entre ellos el de los medios de comunicación. Nosotros hemos estado haciendo investigaciones y observamos cómo por primera vez en Vietnam se usó los medios de comunicación como una herramienta o como un instrumento para la guerra. ¿Es hoy el caso de Vietnam aquí reflejado en Venezuela con la guerra de información? Bueno, la pregunta es bastante complicada. Vamos a tratar de sintetizar en sus elementos esenciales. Primero, en la Segunda Guerra Mundial, ciertamente la participación de Venezuela fue de suplidor seguro de petróleo. Pues Venezuela es el primer país exportador de petróleo del mundo para la época. No había todavía Arabia Saudita ni la situación de hoy. Y gobernaba el país, estaba en el gobierno, presidente de la República, el general Medina Angarita, que era un demócrata auténtico. Y en aquella época también ya existía una organización vinculada a sectores de la burguesía, con el grupo Volmer y Salarolme y la familia Salarolme, que simpatizaban con el nazismo y con Hitler, lo adoraban. Y estaba el gobierno alerta para la época, pues, pero eso no tuvo mayor incidencia. Eso después fueron las bases fundamentales para construir el partido COPEI, etcétera, etcétera. El mundo que nos ha tocado confrontar hoy es muy difícil, muy exigente, pero tenemos la ventaja de que no hay la hegemonía total del imperialismo. El mundo se está disputando por diversos intereses y en ese proceso entra Venezuela, porque Venezuela sigue siendo una potencia petrolera, es la primera reserva petrolera del mundo, pues. Y los análisis que se ha hecho hasta ahora indican que tiende a agotarse en una relación dramática del consumo del petróleo. Pues. Por cada 15 barriles diarios que consume la humanidad, se descubre uno. Pues. Y entre esos países que van a tener reservas más o menos seguras para los próximos 50, 100 y hasta 500 años, está Venezuela, está el Medio Oriente y está la República de Rusia. Por eso cuando uno analiza todos los conflictos mundiales y locales, tienen olor y sabor a petróleo. Por eso en el mundo de hoy, Venezuela juega un papel importante, no solamente por estas reservas mineropetroleras que tenemos además en oro, y el mundo está marchando hacia una nueva moneda supranacional, en el cual el oro va a jugar un papel importante. Oro y petróleo lo tenemos aquí en Venezuela. Y eso va a jugar un papel importante. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ¿usted sabe cuánto era el cambio del dólar por el bolívar? Era 3,09. En un país que no llegaba a los 4 millones de habitantes, países de carreteras, etcétera, etcétera, con un analfabetismo tremendo.
Las circunstancias de hace 80 años para acá han cambiado tremendamente. Y sin embargo, mire cómo estamos frenados por esta guerra de cerco y aniquilamiento que pretende contra la República Bolivariana y contra el pueblo venezolano, contra todo el pueblo venezolano. Por eso se está jugando aquí no solamente los elementos estratégicos, pues, que necesita la economía norteamericana para poder competir con los otros bloques de poder. Pero aquí además hay un cambio profundo que es la Revolución Bolivariana, que pretende construir una sociedad justa y amante de la paz sobre la base de construir un nuevo modelo socioproductivo, pues. Y entonces aquí se está jugando en gran parte las contradicciones principales. Yo creo que hoy en día Venezuela está en el centro político mundial, de la geopolítica mundial, por esas dos razones. Una, porque hay un debate ideológico y político que se expresa en la Revolución Bolivariana y en la necesidad de presentar una propuesta política e ideológica para reordenar el mundo. Y segundo, por los materiales estratégicos. De manera que está planteado, en el caso del liderazgo venezolano, y aspiro que este programa ayude a pensar profundamente, en ver más allá de los narices y de los ojos y estudiar a profundidad los elementos históricos y la realidad histórica concreta para definir pautas y programas y jugar un papel estelar en este proceso por la disputa del mundo. Venezuela tiene que tener conciencia de la situación. Hoy estamos jugando un papel como en el de 1810, cuando se estaba desplomando el imperio español que tuvo durante 3 siglos. La hegemonía yanqui está en una declinación histórica y no es posible, y ellos saben que los tiempos no les favorecen, por eso la desesperación. Nosotros tenemos que ver la cosa con mucha paciencia, combinando la paciencia con la impaciencia y definiendo el rumbo y jugando un papel estelar en esta situación. Creo que Venezuela tiene que revisar sus nuevos aliados, pues, y establecer nuevas relaciones en la geopolítica mundial. Creo que tenemos las condiciones para integrar el BRIC junto con la República Popular China, la Federación Rusa, la India, Venezuela, etcétera, etcétera. Tenemos que perseverar en esa situación y buscar nuevos aliados para romper este cerco económico. El mundo, los yanquis no tienen monopolio ni de las medicinas ni de los alimentos. Nosotros tenemos con qué para resolver esta situación en paz y en tranquilidad. Ahora muy bien, luego de esta pauta, un breve espacio, continuaremos analizando lo que es el entorno del multilateralismo y la multipolaridad y esa diplomacia bolivariana de paz al retorno. Y nuevamente en su espacio Visión Multipolar seguimos analizando el tema del día de hoy, como lo es el multilateralismo y la multipolaridad. ¿Es la Guerra Fría del siglo XXI? Y hoy nos acompaña el constituyente Fernando Soto Rojas, un referente histórico del perejimenismo hasta la Revolución Bolivariana y en la construcción permanente de esta diplomacia bolivariana de paz, y especialmente desde lo que son los procesos de la ley constituyente del Plan de la Patria 2019-2025 en sus 5 grandes objetivos estratégicos. Constituyente, quisiéramos conocer un poco su visión en el entendido de comprender un poco más allá qué representa para Venezuela en los próximos tiempos de haber salido de la Organización de Estados Americanos, retirarse de la Organización de Estados Americanos, y si esta acción pudiera ser una estrategia efectiva para derrumbar a este grupo de Lima, el cual es simplemente un lacayo del imperio norteamericano.
¿Es posible que esta independencia nos acerque más a las potencias emergentes como Rusia y China? Mira, la salida de la Organización de Estados Americanos, esa es una institución que siempre estuvo al servicio del imperialismo yanqui. Desde su fundación en Bogotá en 1948, eso se inauguró con el Bogotazo, pues, y el asesinato de este líder liberal Gaitán. Y allí estaban todas las figuras de la sociedad, porque allí estaba casualmente Rómulo Betancourt presidiendo la asamblea en aquella época. De tal manera que uno revisa los 70, 80 años del ejercicio de la OEA y no hay ningún elemento ni ningún acontecimiento en que haya tomado una decisión a favor de los pueblos. Todo el tiempo ratificaba la acción del imperialismo yanqui. Todos los procesos de invasión, de golpe de Estado que se dieron en toda la región, en Centroamérica y en Venezuela, es tremendo. Pues aquí enrocaron en 1948, a pocos meses de haber instalado la OEA, al novelista de Acción Democrática, don Rómulo Gallego, y la OEA no protestó frente a esa situación. Pues. Y en la época del puntofijismo hubo tremendos levantamientos de muertos, desaparecidos, etcétera, etcétera. Ahí está el informe de la Comisión de la Justicia y la Verdad, y la OEA guardó sepulcral silencio. Es verdad que de nuestra parte hay que mandarlo al basurero de la historia. Es cuestión de que maduren un poco más y cambie la situación institucional en estos gobiernos, que más temprano que tarde va a cambiar. Porque si bien la correlación desde el punto de vista de gobierno no nos favorece en la región, pero ellos no han podido consolidar un movimiento político y de masa ni en Honduras, ni en Brasil, ni en Argentina. Y más temprano que tarde los pueblos van definitivamente a mandarlos al basurero de la historia, todos. Es lo que está pasando en el Perú de cualquier cosa. Los últimos 6 presidentes, todos han sido presos o llamados por... El último se dio un tiro que fue Alan García. ¿Verdad que todo ese liderazgo está en absoluta descomposición? Y tú hablas con los liderazgos hoy de ellos y no tienen nada, porque no tienen nada que ofrecer en los pueblos. Y se lo dice este viejo guerrillero, que es lo que sí, yo más allá de los diputados y la cosa, yo los he conocido a todos y a todos he hablado largamente. Yo conocí a Betancourt largo tiempo, a Raúl Leoni, a Caldera y los nuevos personajes que están en la escena política. Este que se fugó antier, Leopoldo López, una vez estuve en una encerrona de 3 horas y media. No tiene nada que ofrecer, ni la María Corina. Te lo digo con propiedad, pues. Aquí el que domine nada más el preámbulo de la Constitución que se lee en mes y medio. Cualquiera de nosotros, de cualquier venezolano, perfectamente en un debate no aguantan 5 o 10 minutos. Un programa como este no tiene nada que ofrecer, porque han hipotecado todo su destino al consenso de Washington. Pero entrando en la preocupación central, que es las nuevas posibilidades que se le abren a Venezuela en este mundo multipolar y multicéntrico que está en pleno desarrollo, que incluso superó la situación de la Guerra Fría. Pues en la Guerra Fría, en aquella época se dieron otros movimientos distintos, como fue el acuerdo de Bandung, promovido por el mariscal Tito, el primer ministro de la India, Jawaharlal Nehru, y Nasser de Egipto, pues. Esos fueron los que iniciaron un movimiento de los no alineados, que hoy en día son los que se agrupan los llamados países del tercer mundo, que son mayoría en las Naciones Unidas en todas partes. Ahí se está abriendo un debate importante de la necesidad de defender a las Naciones Unidas y de reordenar al mundo, porque ¿qué es lo que está en peligro? Está en peligro todo el derecho internacional. Con estas barbaridades que la pandilla de Trump ha asaltado la Casa Blanca, hoy en día se ha confrontado con todo el mundo. No solamente están peleados con Venezuela, están peleados con Alemania, tienen problemas por supuesto, con la Federación Rusa, con los chinos. Están aislados y desesperados, porque su doctrina es el destino manifiesto y es la doctrina, ¿cómo llaman?, de 1823. La doctrina Monroe. La doctrina Monroe. Eso hoy en día no tiene razón de ser en este mundo, pues. Por eso los chinos le están ganando la pelea, porque los chinos se vienen preparando desde hace largo tiempo y nos lo dijeron a nosotros. En 1984, nosotros militábamos en una pequeña nación llamada Liga Socialista. Y ahí tuvimos un mes. Y a la delegación que enviamos en aquella oportunidad nos dijeron, con el desarrollo de la guerra de Vietnam, nosotros no vamos a apoyar ninguna insurgencia armada en el mundo.
Vamos a concentrar en desarrollar todas las potencialidades de la República Popular China. Y vamos a apropiarnos de toda la tecnología que produce el capitalismo. Y tenemos un plan para 50 años. Bueno, están llegando a 50 años. Y yo decía, en 50 años vamos a estar en capacidad de competir con el capitalismo. Es lo que está pasando en el mundo de hoy. Por eso Venezuela, que debe ser una país potencia, que está definido en el programa de la patria en sus 5 objetivos históricos, el tercer objetivo tiene que, con el desarrollo, modernizar la agricultura y industrializar de verdad el país. No hay razón que después de 150 años nosotros no produzcamos ni siquiera aquí un automóvil, un ring, un caucho. No. Los venezolanos tenemos que volver en algunos aspectos a la agricultura, a la ganadería y al proceso de desarrollo industrial y retomar este rumbo. Pues. Por eso el presidente Maduro acaba de convocar el Congreso Bolivariano de los Pueblos y el Partido Socialista Unido. Bueno, ahí está un plantel por lo menos de 3 o 4 mil militantes y cuadros, con la suficiente cultura, con la suficiente experiencia para reordenar y derrotar definitivamente a la guerra económica. Y ver lo que está pasando en el mundo, articularnos a las líneas de los caminos de la seda, de los chinos, pues. Y ellos están desesperados, los yanquis, porque ¿sabes lo que significaría trazar esas líneas de ferrocarriles y marítimas y todos estos puertos de La Guaira, de aquí de Nicaragua, el que se está haciendo en Cuba, y que se vendan los chinos mercancías a menos del 50%? Los yanquis no se han preparado para eso porque centraron toda su economía en la economía de guerra, militarizaron su economía, dependen del narcotráfico y de la cuestión de guerra, y descuidaron las cuestiones de los bienes y servicios, que es lo que se nutre de la humanidad. Por eso hoy en día no aparecen nuevas marcas de los Ford, ni de los Chevrolet, ni de esas cosas, ni de cigarrillos. Antes el cigarrillo Lucas, Camel, etcétera, etcétera. Pues. Entonces ellos están a la defensiva y el único plato trasero es tratar de reconquistar la América Latina, donde están las reservas de petróleo, las reservas de agua, las reservas de tierra, todo. Por eso la lucha aquí va a ser dura. Y la piedra de tranca en este ajedrez mundial es la República Bolivariana de Venezuela. Por eso nosotros tenemos que desarrollar toda una campaña pedagógica como este programa para que nuestro pueblo tenga conciencia de lo que está pasando en la tierra, en el globo terráqueo, porque no hay salida local. La salida es mundial, es regional y es local. Ahora bien, con lo que acaba de explicarnos, es realmente, aun cuando es una doctrina que tiene 196 años, sí, estamos viendo una confrontación histórica. En este momento es la doctrina Monroe en contra de la doctrina bolivariana. Es el pensamiento bolivariano socialista del siglo XXI, el cual está liderando, como en su momento lo hizo la Unión Soviética luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy por hoy, nuevamente, los Estados Unidos quieren aplicar la doctrina Truman para someter a aquellos países y sus gobiernos los cuales están apoyando a la revolución bolivariana, apoyando el pensamiento bolivariano de integración latinoamericana y caribeña, y lo podemos observar en este momento como de nuevo Cuba está siendo no solamente sancionada, sino además le quieren aplicar un embargo y los enfrentamientos contra Nicaragua. Es posible también que México también sea sancionado y Bolivia en los próximos tiempos, en los próximos días, como un arma para someterlos y tratar de apartarlos o aislar a Venezuela de esta integración latinoamericana. Eso va a ser absolutamente imposible, pues. Primero, en el terreno político están derrotados, porque no aceptan ningún debate con cierta argumentación histórica, cualquiera. Tú agarras a cualquier presidente del Estado, cualquier figura de ellos, y en 5 o 10 minutos quedan liquidados. En las conversaciones diplomáticas, todos los organismos que ellos han creado salen derrotados, incluyendo en el propio Grupo de Lima. El Grupo de Lima ni siquiera se pudo poner de acuerdo cuando se fundó, que debía estar presente el presidente Trump y no fue. Y el presidente Maduro no fue. Y ellos mismos ni siquiera en un proyecto de declaración, la primera proyecto de declaración tuvieron que rectificarla y pedir perdón por lo que
por la cuestión que hicieron con el tema fronterizo con Venezuela. Y no han sacado ningún documento de cierta significación. De tal manera que en el terreno político y diplomático están derrotados ellos aquí en la región y en el mundo, porque está agotado ese sistema burgués, liberal burgués de la democracia representativa. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Después de la aparición del imperialismo, ningún parlamento, ni ningún partido, ningún tribunal supremo decidieron las guerras en el mundo. Las guerras las decían los monopolios y los presidentes. ¿Verdad que ese sistema está agotado? Está el terreno económico y el terreno militar. Bueno, ya he dicho, hay una paridad atómica militar. Por eso es que no nos han atacado. Y ayer en el programa de los Villas fue muy claro y categórico. Este pueblo se ha ordenado, pues, y ha reordenado todas sus fuerzas y se ha equipado militarmente. Por eso es que no han entrado en este país. Porque nosotros calculamos que para llegar a este país por lo menos necesitan tener organizados mínimo 100.000 personas, de 100 a 200.000 personas. Pero una respuesta en términos de guerras regulares no aguantarían ellos una semana. Porque con el armamento en el primer round creo que nos llevaríamos 20 o 30.000 muertos. Nosotros no queremos llegar a ese escenario. Y se lo dice este guerrillero. Yo he estado en guerra, en 3 guerras he estado en el mundo. No quiero eso para mí, yo quiero paz y tranquilidad. Y creo que eso es lo que quiere nuestro pueblo. Más allá de las confrontaciones entre la base de la oposición y el chavismo, el pueblo quiere tranquilidad y lo demostró hace poco. La marcha obrera que se acaba de realizar este 1 de mayo es la más grande en la historia política que ha tenido este pueblo aquí. Y eso se montó en menos de 24 o 48 horas. Y militarmente Venezuela está fuerte. Ninguno de estos ejércitos está en capacidad de una confrontación con Venezuela, te lo digo. Los colombianos han tenido experiencia de guerra, pero esencialmente con los paramilitares para asesinar gente y cosas de esas. Llegar a una casa, cortarle la cabeza a un civil, pues. Pero en confrontación de pelea todavía no se han medido. En la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra, estuvieron en Corea con Rojas Pinilla. Bueno, fueron con 1.500, regresaron con la tercera parte. Muertos quedaron allá. Ellos saben, pues. Por eso es que no nos han invadido. Si las circunstancias fueran hace 30, 40 años, ya no hubieran hecho como Allende, pues, o como le hicieron a Rómulo Gallego. Al retorno, no solamente presentaremos las conclusiones del programa del día de hoy, sino también un paso más allá de cuáles son las grandes líneas orientadoras en la construcción de una política interna y una política exterior en donde podamos alcanzar esta diplomacia de paz, en la resolución de los conflictos. Es el mecanismo de Montevideo la vía para la resolución de los conflictos con las naciones, con el diálogo interno y más allá de ello avanzar a la construcción de una Venezuela potencia. Al retorno concluiremos estos temas. Y ya de nuevo con ustedes en su programa Visión Multipolar, continuamos analizando estos temas del área internacional con nuestro constituyente Fernando Soto Rojas, pero ahora, luego de haber analizado en los segmentos anteriores esta diversidad de temas que implican no solamente lo que ha sido la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, las implicaciones para Venezuela. En la actualidad estamos ante un escenario en el que la revolución bolivariana debe seguir avanzando, pero ¿cómo vencer esta guerra no convencional a la que ha sido sometida Venezuela estos últimos 20 años y más aún hoy por hoy cuando desde en los últimos 3 y 4 años se ha intensificado y desde enero 2019
luego de la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro, pues ha incrementado la agresión del imperio norteamericano y sus países lacayos. ¿Cómo enfrentar esta guerra económica nacional e internacional? Y cómo enfrentar más aún, cómo defendernos en el escenario de lo que es la guerra mediática internacional. Hace un pocos días, en este intento o este intentona golpista de estos apátridas, pudimos observar cómo nuevamente en el escenario internacional los medios de comunicación jugaron un rol fundamental para desmentir o llevar la verdad de lo que estaba sucediendo aquí en Venezuela. Empecemos por una parte, por hablar del tema económico internacional y del tema económico, cómo podemos vencer esta guerra económica. Sí. No hay que temerle a esos medios transnacionales, porque ellos se basan en la mentira y en las medias verdades. Y al final resplandece la verdad con el desarrollo de los propios acontecimientos. Pues. Todas las cosas que dieron en el día 30 de abril, en menos de 10 horas, estaban desplomados totalmente. Creo que en Venezuela, la dirección político-militar de la Revolución Bolivariana, la que quería el Estado, el gobierno y la sociedad venezolana, con el presidente Maduro al frente, tiene comprensión científica en lo fundamental de los elementos esenciales que rigen nuestra coyuntura nacional, la situación en la región y en el mundo. Porque el presidente Maduro, estos temas centrales los hemos venido discutiendo durante largo tiempo. Estos son temas que tienen que ver sobre el tema del Estado, sobre el tema del programa, sobre el tema de la organización y la defensa del pueblo y sobre el tema del socialismo y la transición histórica universal del capitalismo al socialismo. Esos temas, desde el punto de vista teórico-conceptual, los domina muy bien el presidente Maduro. Y los 7 años que anduvo para arriba y para abajo con el presidente Chávez, bueno, él fue un buen alumno. De manera que fue una buena decisión que tomó el presidente Chávez en su oportunidad. Creo que tiene plenamente comprensión, pues. Ahora hay que saber manejar todo este barco, pues, para llegar a buen puerto, pues, manejando los elementos diplomáticos, los elementos de política internacional, los elementos nacionales, los elementos militares, etc. Y centrarnos en derrotar la guerra económica, que es la que está afectando el estómago de los venezolanos y hay angustia en nuestro pueblo. Por eso las alianzas estratégicas con estos países potencia que están en ese eje poderosísimo que es el eje euroasiático, con la República Popular de China al frente y la Federación Rusa, nosotros tenemos que fortalecer esa relación para, sobre esa base, desarrollar todos nuestros potenciales mineropetroleros. Hay que estabilizar la industria petrolera venezolana, hay que aumentar la producción porque eso nos garantiza las divisas en euros, en yuan, etcétera, etcétera. Y hay además que fortalecer la industria minero del oro. Nosotros tenemos que establecer las refinerías del oro aquí mismo en Ciudad Bolívar, pues. Nosotros estamos sacando alrededor, las reservas están ahorita en 165,5 toneladas que deben estar en el Banco Central. Y estamos produciendo más de 10 toneladas anualmente, pues. Bueno, una parte será para el comercio exterior y otra reforzar las reservas. Y esto indica fortalecer el bolívar. Un problema central en la recuperación económica es fortalecer el bolívar. Y el bolívar solo lo podemos fortalecer fundamentalmente con el oro, pues lo tenemos aquí a Patebingo, pues. No tenemos que irlo importando, no, con el oro. El bolívar, oro, y las reservas, oro, eso nos pone en otra situación. ¿Por qué? Porque los yanquis no están en capacidad de manipular, como manipularon los precios petroleros, la onza oro-troy. Porque si ellos empiezan a manipular la onza oro-troy, los afecta a ellos. Ellos tienen importantes reservas de oro, los ingleses tienen importantes reservas de oro, los chinos y los rusos. Entonces no pueden manipular eso porque se les caería la economía de ellos. Entonces nosotros tenemos que fortalecer el bolívar oro como símbolo histórico de la intermediación venezolana y a usar el petro y la cuestión petrolera para el comercio internacional, bien sea en yuan o en cualquier moneda de eso. Pues, ¿verdad? Que eso significa seguir fortaleciendo la relación política y la relación económica
Eso es clave e importante para esta guerra, pues, en que estamos implicados. Y a nivel nacional, fortalecer nuestra agricultura, poner la gente, en vez de comer masivamente trigo, arepa amarillo, pues yo ando en un plan de siembra de maíz amarillo. La próxima vez que venga para fin de año, yo me voy a venir aquí con 10, 20 kilos de maíz amarillo, pues, porque estamos trabajando para eso en pequeña escala. Eso tenemos que multiplicarlo. En el tema de verdura, este país tiene capacidad de todo eso en verdura, pero masivamente, pues. O sea, porque hay suficientes tierras, suficientes ríos. Nada más con el estado Miranda y el estado Yaracuy, que son zonas verdes, hay suficiente comida para 30 millones de venezolanos. Lo que pasa es que nosotros abandonamos todas esas cosas, pero hoy en día nuestro pueblo ha tomado conciencia. Hoy en día nuestro pueblo saborea mejor un plato de caraota o una arepa, un pedazo de pan de trigo, que hace 2, 3, 4 años atrás, pues. La gente toma conciencia con las necesidades, pues, porque la inmensa mayoría no es intelectual, pues. Hay muchas cosas que están escritas. En la doctrina bolivariana, imagínate tú, pues tú te lees el Congreso de Angostura del discurso de Bolívar, ¿y qué decía Bolívar allí? Ya al final, un folletico de 30, 40 páginas, cuando termina allí, refiriéndose al Congreso de la época, dignaos conceder a Venezuela un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa bajo leyes inexorables sobre la base de la igualdad y la libertad. Ahí está una orientación para los próximos 50, 100, 200 años, pero nuestro pueblo no conocía esa orientación porque nos la habían dejado por allí. Eso no nos lo daban ni en primaria, ni en secundaria, ni en la Universidad Central de Venezuela. Hoy con ese buen historiador que fue Hugo Chávez, nos puso a Bolívar a girar, y lo estamos viendo, que sea Bolívar, que sea Miranda, que sea Chávez, etcétera, etcétera. Para que apropiarse de ese legado histórico es fundamental para revisar esta situación. Pues no basta que resolvamos los problemas económicos, que estos trabajadores les pongamos a comer 3 veces, que tengan su casita, su carro. Eso no es suficiente. El socialismo de la época del bloque soviético resolvió esos problemas. Tú ibas a Praga, que es una ciudad muy bonita, en el año de 1965, y tú ibas por la calle Wenceslao y no conseguías una colilla de cigarro. La gente se montaba en un tren y se daba el propio huerto, porque no había desempleo, no había hambre ni de miseria. Pero discutieron la formación político-ideológica, y eso tiene que ser una tarea permanente hasta que definitivamente haya salido de la conciencia de nosotros la economía mercantil que nos vino en los barcos de Colón. En los barcos de Colón nos vino el idioma, nos vino la cruz, nos vino la espada y nos vino el mercantilismo. Eso tenemos que erradicarlo de aquí, pues. Y no, una sociedad justa y amante de la paz, sobre el amor, de la confraternidad, de la solidaridad de pueblo a pueblo. Y por eso tenemos relaciones estrechas con la República Popular China y con Venezuela, porque la solidaridad ahí es de Estado a Estado en igualdad de condiciones. No nos están exigiendo absolutamente nada. Nada. Ganar, ganar, como tú dices aquí, pues. Entonces, ese nuevo mundo multipolar y multicéntrico va a ser el que definitivamente, con pueblos despiertos y organizados conscientemente, y en el cual el pueblo venezolano, otra vez, con sentido de grandeza, de espiritualidad, vamos a tener que volver a desplegar la espada de Sucre y mandar al basurero de la historia a este imperialismo yanqui. No sabemos dónde va a ser, si va a ser aquí en la tierra de Bolívar, si va a ser en Bogotá, si va a ser en Sudamérica, si va a ser en Centroamérica, o va a ser en Europa, o va a ser en Asia, o va a ser en los propios Estados Unidos. Lo que sí yo estoy absolutamente segura, que en esa batalla final por lo menos estará un batallón de hombres y mujeres bolivarianas levantando la figura histórica del libertador y la grandeza que la habíamos perdido hace 200 años. Con esa fe y con esa esperanza, este pueblo una vez más escribirá páginas gloriosas para la historia de la humanidad, para salvar a la humanidad que está amenazada su existencia. Ya lo vimos en la Segunda Guerra Mundial con las 2 bombas que lanzaron contra Hiroshima y contra Nagasaki. En menos de un minuto, 200.000 muertos.
Tenemos que frenar la locura y la pandilla que se ha apoderado de la Casa Blanca. Pero tenemos que articularnos al pueblo norteamericano, que es un pueblo que está por allí, pero que va a despertar más temprano que tarde. Por eso yo traigo por ahí un libro de Howard Zinn, un brillante historiador norteamericano, la otra historia de los Estados Unidos. Hay que leer, hay que estudiar. No hay que perder todo el tiempo nomás que en el telefonito, ahí, 120 palabras. ¿Y dónde está el Quijote? ¿Y dónde está 100 años de soledad? ¿Y dónde está Sobre la misma tierra Rómulo Gallego? ¿Y dónde están los poemas? Todas esas cosas tenemos que tenerlas. Ahora bien, ya para concluir este programa, el primer programa de Visión Multipolar, quisiéramos recientemente, el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, el trabajador del pueblo obrero, en esta contundente marcha en defensa del pueblo trabajador, del pueblo obrero, de la Revolución Bolivariana, pudimos ver cómo el presidente Nicolás Maduro invitó al pueblo a participar de manera protagónica en el Congreso Bolivariano de los Pueblos realizados este 4 y 5 de mayo. Fecha histórica, ya que el presidente Nicolás Maduro llama al pueblo en un proceso de escuchar las sugerencias y las recomendaciones para dar el salto, lo que es la revisión, la rectificación y el reimpulso y fundar el nuevo Estado-Nación. ¿Qué recomendaciones? ¿Cuál es su visión puntualmente en lo político, en lo económico y en lo internacional, en donde el presidente Nicolás Maduro y todo el equipo de gobierno deben dar el salto cualitativo y cuantitativo, además de rescatar la formación político-ideológica? Puntualmente, ¿cuáles son las grandes recomendaciones para poder materializar este Plan de la Patria 2019-2025? Bueno, este instrumento de pueblo, que es el Congreso Bolivariano de los Pueblos, y que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, es el partido más grande cuantitativamente que se ha construido aquí en toda la vida republicana y que está jugando un papel fundamental. El centro de ese debate y de esas conclusiones gira en torno a una política de paz, que solo los pueblos son los que derrotan los imperios. Es la gran experiencia histórica de la antigüedad y de la modernidad, pero que tenemos que centrar nuestro esfuerzo en resolver el problema económico que se expresa en la modernización de la agricultura, en el desarrollo de la industria y en el intercambio internacional. Y que el pueblo y las organizaciones asuman directamente el proceso productivo en lo concreto real, en cada calle, en cada hectárea que produzcamos, pues. Y eso es fundamental, pues, tanto en las grandes ciudades como en los pequeños y largos pueblos. Creo que ha sido un evento extraordinario, porque una vez más está la fraternidad y la solidaridad y la alegría del movimiento bolivariano, que ve con fe y con esperanza que más temprano que tarde estos asuntos los vamos a resolver y que se van a quedar los neoliberales con su fundamentalismo histórico neoliberal y con su doctrina Monroe, lo vamos definitivamente a mandarlo al basurero de la historia, pues. Y vendrán nuevos tiempos, pues. Preparémonos con nuevos tiempos, pero con un sentido de profundidad en nuestros análisis y en nuestras orientaciones. Tenemos que dedicarle mucho tiempo a la formación y a la autoformación ideológica y política de todo nuestro pueblo, porque está planteado finalmente como línea programática la unificación programática de todo el pueblo venezolano, de toda la clase obrera, trabajadores y trabajadoras, y de toda la nación venezolana. Esa es la tarea estratégica fundamental. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Con ustedes estuvo Fernando Soto Rojas y en su programa Visión Multipolar los esperamos el próximo lunes por su canal TVS. Y quien les habla, Rosalba Lobue Antico.